El ejercicio 2, la decisión 2, es calcular el estado de resultados y el balance para los 3 primeros meses, asumiendo que esos 3 primeros meses todos los datos habían sido reales. Como todos los datos que hemos incluido en el ejercicio básicamente tienen que ver con los datos que están incluidos en toda la información, donde se han adicionado básicamente 2 componentes. Prendan a la luz, por favor, porque necesitamos que haya iluminación. Con las ventanas cerradas no hay problema. No se ve. Pero ¿cómo no se ve? Entonces, si no se ve, vean pues lo que han hecho ustedes. Entonces, ¿cómo que no se ve? Préndamela, por favor. No, déjala, prendela, por favor. ¿Dónde es que no se ve? Los 3 primeros meses que corresponden al presupuesto económico son los primeros 3 que se deben registrar como información del estado de resultados. Esa información ustedes la tienen que tener, y solo para validar el estado de resultados es 1.464.000 los ingresos, 190.320 IVA, 1.273.680 las ventas netas, 1.728 los ingresos por intereses del banco, 1.275.408 son el total de los ingresos del primer trimestre. El total de costo de ventas es 946.327. La utilidad bruta 329.080. A eso le restamos los gastos de administración y comercialización, que son 226.965, y nos da una utilidad antes de intereses e impuestos de 102.115. Los gastos financieros son 17.000, la utilidad antes de impuestos 85.115, el impuesto a las utilidades de las empresas 21.279 y 63.836 es el total. $63.836 es el total de las utilidades netas. Eso es lo primero que había que resolver como presupuesto económico, en realidad como estado de resultados ejecutado. Y obviamente con eso hacer la proyección del balance general.
Bien, con esta información el ejercicio decía lo siguiente. El propietario solicitado se presenta en dos informes del primer trimestre, el balance general y el estado de resultados. Este es el estado de resultados, o sea que el balance general lo tienen que tener. Estos son los datos precisos que deberían coincidir. Con el propósito de hacer un seguimiento de estas y analizar el comportamiento estimado para el siguiente trimestre, considerando las variables internas y externas que se presentan en la actualidad. Adicionalmente, y después de recibir las explicaciones correspondientes sobre la evolución de las actividades de la empresa, se ha llegado a concluir que los supuestos con los que se debe trabajar para el siguiente trimestre son los siguientes y se deben aplicar según corresponde. Variables internas. Se ha recibido el informe del consultor de costos, quien ha analizado la información recibida y utilizada en la planificación y en los presupuestos, indicando que es necesario identificar la cantidad de productos que se fabrican mes a mes para poder identificar los costos unitarios de producción. En el informe se establece la estructura de los costos totales de producción, identificarlos cada componente con los datos originales del ejercicio, y se incluyen los 3 tipos de muebles que se fabrican en la empresa: juegos de comedor, 6 sillas, 24 juegos anuales cuyos costos corresponden al 50%, escritorio ejecutivo 4 cajones, 48 escritorios anuales cuyos costos corresponden al 30% de los costos anuales, y estantes de 1.5 metros de ancho y 4 niveles con una altura de 2 metros, 60 estantes anuales cuyos costos corresponden al 20% de los costos anuales. Corresponde que cada equipo de trabajo se prepare el informe de costos con los datos originales y se incluyan las respectivas cargas sociales y se determinen los costos unitarios de producción de cada producto. Con esta información se deben ajustar los presupuestos del siguiente trimestre, especificando las ventas y costos, la información de cada producto en las proporciones mencionadas. Bien, los ejercicios que hay que hacer es básicamente una simple determinación de costo con los datos que tenemos en la información de los del siguiente trimestre, a partir de abril, mayo y junio. ¿Qué se tiene que hacer? Las ventas del mes de abril son 529.200. Estas ventas tienen que clasificarse en ¿qué? En juegos de comedor. Estas ventas tenemos que sacar del IVA, y el IVA, que es el 5%, son el 13% son 68.796. 68.796, y las ventas netas
460.000, 460.404. 460.404. Bien, dice que hay que hacer el estado, o hay que abrir en función a la estructura de costos. Entonces, el estado de costos dice que el estado de costos tiene juegos de comedor, tiene escritorios y tiene estantes. Dice que la estructura de costos está determinada en todos exactamente por los tres grandes componentes: materia prima y materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Y dice que los juegos de comedor representan el 50% de los costos, el escritorio 30% de los costos y los estantes el 20% de los costos de producción, que además deben estar relacionados con los costos que hemos calculado, dice, como dato original. Entonces, teniendo esta estructura, lo que tenemos que hacer, lo primero, que lo que nos pide que recalculemos es de las ventas netas. Estas ventas netas las tenemos que abrir en juegos de comedor. Y dice con la misma estructura, el 50%. Escritorios, 30%. Y estantes, 20%. Entonces, ¿cuánto representa el 50% de 460.000? El 30% de 460.000 y el 20% de 460.000. Podríamos calcular sobre las ventas totales, pero como tenemos las ventas netas, con hacer este ajuste vamos a saber exactamente cuáles son las ventas netas de cada uno de estos productos. Si alguien ha calculado sobre las ventas totales y después de ha calculado el IVA, le tienen que salir al final las ventas netas exactamente iguales. Calculado esto, yo voy a tener el 50%, el 30% y el 20%, y obviamente esto tiene que darme los 460.404. No puede ser diferente. Hago lo mismo para el mes de mayo y para el mes de junio. Entonces tengo las tres informaciones de los 3 meses. Bien, ¿qué pasa en el caso de los costos? Después de esto, voy a tener aquí las ventas netas. Y esto le tengo que restar el costo de ventas. Y el costo de ventas tiene exactamente igual, la misma estructura, y sale justamente de la información de costos, con la diferencia que recuerda el ejercicio que hay que tomar en cuenta los aportes y las cargas sociales que hemos tomado en cuenta. Los costos de ventas están calculados con la materia prima, la mano de obra y las cargas sociales, que son lo que hemos incluido, primer componente, segundo y tercer componente. ¿Qué otra estructura de costos puede haber si no es exactamente la que está ya descrita en los datos? Entonces, cuando alguien me pregunte, me dice, ¿cuál estructura de costos utilizo? La respuesta debería ser la única que existe, ¿no es cierto? No estoy trabajando con ninguna otra estructura ni con ningún otro método, entonces no hay más que esta estructura. Entonces, a continuación, después de incorporar las cargas sociales a la mano de obra, las cargas sociales a la mano de obra indirecta, calcular o incluir la depreciación, entonces con esta información tenemos los nuevos costos totales de producción. Que en el estado de resultados o en la proyección la denominamos costo de ventas. Entonces, ¿cuál es el costo de ventas total? El costo de ventas total para el
primero, segundo, tercero, para el cuarto mes es 341.138. 341.138. Para el siguiente mes, 357.641. Y para el sexto mes, 374.969. Entonces, todo lo que es costo de ventas en el estado de resultados para nosotros se constituye en el costo de producción, porque asumimos que todo lo que hemos producido hemos vendido. Entonces, esos son los tres datos que yo tengo de los costos de ventas. Entonces, de esa información, ¿qué hago? La misma situación. Juegos de comedor, 50%. Escritorios, 30%. Y estantes, 20%. El total del costo más estos costos totales, no se olviden, son costos totales de ventas. Y lo que yo simplemente separe acá en proporciones me va a dar la utilidad bruta. Esto es lo primero que me pide, lo primero que me pide el ejercicio es esto: calcular el estado de costos de los tres juegos para los 3 meses siguientes, para abril, mayo y junio, porque los meses que hemos incorporado en el estado de resultados, enero, febrero y marzo, hemos dicho que son todos tal cual se han producido, o sea que esa información no tiene ninguna variación y tenemos que hacer el ajuste a partir de abril, mayo y junio. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sobre el total del estado de costos, que es la cifra que he puesto acá, para el primer mes de abril, 50, 40, 20, exactamente igual. Y lo que sí es importante tomar en cuenta, en cada uno de los meses, los costos unitarios de producción. ¿Y eso qué es? ¿En qué consiste? Que la cifra que yo tengo acá del costo, lo que tengo que dividir el costo total entre el número de unidades. Sé que el número de unidades por mes es 2, sé que el número de unidades por mes es 4, 5. por 2 sí, y sé que el número de unidades es 5. O sea que yo tengo que sacar, además de hacer esta hoja de costos, y dice calcular la hoja de costos para determinar los costos unitarios de producción. Entonces, con los costos que hay, que sale del presupuesto, que los divido entre el número de unidades, tengo los costos unitarios de cada producto. Costo unitario de juegos de comedor, costo unitario de escritorios y costo unitario de estantes. Listo. Entonces, con esta información, esto era lo primero que había que hacer. Esta información había que volcarla en el estado de resultados, en las ventas y en el costo de ventas. Eso era lo segundo que había que hacer. Y ahora venía la decisión que había que tomar. ¿Y en qué consistía la decisión? Que este es un dato importante, este es un dato de cálculo para relacionar todas las cuentas que teníamos, solo que ahora dice que vienen cambios en los 3 meses, ¿no es cierto? Creo que en los 3 meses viene y dice lo primero, que es que en las ventas, ¿de qué? 50%. ¿Cuánto es el 50%?
30.202. Bien, dice el ejercicio que en los juegos de comedor disminuye el crecimiento en un 50%, lo que quiere decir que en lugar de 230.202, esto es dividido entre 2. Ese es el siguiente dato que hay que ajustar para el mes de abril, para el mes de mayo, para el mes de junio. Porque dice que además esto corresponde a haber disminuido las ventas en 50%. Entonces automáticamente si disminuyen las ventas en 50%, el estado de costos va a disminuir en 50%, ¿no es verdad? Bien, con la única aclaración que el 50% restante va a inventario de producción y proceso. En otras palabras, al balance. Lo que quiere decir que el balance para el segundo trimestre va a crecer en el inventario de producción y proceso por los importes que yo no he vendido, los voy a llevar a la situación al inventario de producción y proceso. Bien, sin embargo dice que los otros dos productos se venden, se mantiene el crecimiento, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cuántas unidades hay en los productos? Acabamos de ver cuántas unidades hay en los productos mensuales. 2, 4 y 5. Si esta disminuye en el 50%, vamos a vender solo uno. Si esta crece en un 5%, ¿cuánto es 5 por 4? 20. Eso significa ¿cuántos productos? Si el mercado ha crecido en 20% y estamos trabajando por productos, esto se mantiene en 4 porque 0,2 no incrementa un producto. Y en el segundo, también 0,5, 5 por 5, 25, se mantiene en 5 porque 0,2 no incrementa un producto. Entonces, estas ventas son iguales y obviamente sus costos son iguales. Lo único que varía es esto, que es una disminución en 50% a partir del mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio. Con lo cual el ejercicio me pide que incorpore esa información y ajuste. Bien, pero además el ejercicio me pide dos cosas adicionales. Dice que en los costos hay un incremento del 2% en el precio de la materia prima. Hemos trabajado nosotros con estas 341, 357 y 374, materia prima y materiales directos. Este es el componente de materia prima y materiales directos. Bien, resulta que ¿dónde se debe hacer un incremento del precio de la materia prima? Es a partir del mes de abril, 161.000, 169.000, 178.000. Debería haber un crecimiento del 2% en el precio de la materia prima. Pero, este es, no se olvide, el estado, este es el estado de resultados, que va a incrementar en 2% de la materia prima. Entonces, para saber si mi incremento es desde abril o
o desde mayo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a mirar mi presupuesto financiero. En el presupuesto financiero tengo que mirar mi costo de producción total, mi consumo de materia prima, mis inventarios, mis compras. ¿Cuándo he comprado? He comprado enero, febrero y marzo. He comprado en marzo lo que necesito en abril. Y he comprado en abril lo que necesito en mayo. Y en mayo lo que necesito en junio. Entonces, ¿cuál es el precio que no se mueve para nada? Lo he comprado enero, febrero, marzo. Listo, he comprado en marzo. El precio donde cambia es en abril. Entonces el mes de marzo, el monto no se mueve absolutamente nada. No me va a variar nada. Queda exactamente igual como el dato original. Los dos que cambian son mayo y junio. ¿Estamos? No, porque si el otro ya estaba pedido, sobre lo pedido, el precio ya está consolidado, simplemente tengo que pagar en 2 meses, pero mi pedido ha sido realizado, listo. Entonces, afecta solamente a mayo y junio. Entonces, en mi estado de resultados, ¿dónde voy a ajustar la información? Solamente voy a ajustar la información en mayo y el siguiente mes, junio, un 2%. Y con esa información el dato queda prácticamente ajustado, ¿no? Entonces, eso significa que el costo de producción va a incrementar en 2%. La utilidad bruta va a disminuir en los meses de mayo y junio. Bien, en la parte de costos no hay ninguna otra variación. El ejercicio no me da ninguna otra variación. Repito, con esta información se deben ajustar los presupuestos del siguiente trimestre, especificando las ventas y costos, la información de cada producto en las proporciones mencionadas, lo que hemos explicado allá. Entonces, el siguiente dato que tiene que ver con las variables externas dice, entre las variables externas está el precio de la materia prima, cuyo incremento alcanza el 2% sobre el total de los precios estimados inicialmente y que deben registrarse en la proyección del siguiente trimestre. Entonces, ¿dónde ajusto? Mayo y junio, en 2%. Luego dice, la siguiente variable del mercado se refiere a la disminución de las ventas de los juegos de comedor en un 50% para el segundo trimestre. Ya lo hemos analizado, solo se vende un producto y entonces el total de ventas disminuye en 50% para el producto juegos de comedor. Y continúa diciendo, y se mantiene el incremento de ventas estimado para los otros 2 productos, porcentaje que debe ajustarse al número de unidades producidas. Por eso que en el primero 50% baja de 2 a 1 y en el otro, en los otros 2, lo que crece en unidades es ni siquiera cuarta unidad, ¿no es cierto? Entonces las unidades se mantienen exactamente igual, que también lo hemos explicado allá.
La tercera variable está referida a los gastos de administración y comercialización que se incrementaron en 1% mensual los 3 siguientes meses, lo que quiere decir que abril, mayo y junio los gastos específicamente de administración y comercialización crecen en 1%. Allí podría alguien preguntarme, ¿es 1% cada mes sobre el saldo anterior o es solo 1% para los 3 meses? Probablemente alguien ha tomado 1% para el mes de abril, al monto que ha sacado le ha aumentado 1% el mes de mayo y le ha aumentado 1% el mes de junio. Eso es cuando calculamos siempre sobre saldos anteriores. No puedo. Entonces, está claro. A ver, ¿cuál es mi intención? Cuando digo crecimiento del 1% de los gastos, y no he dicho nada si es calculado en base al mes anterior, yo he hecho solo el cálculo 1% el mes de abril, y ese mismo 1% el mes de mayo, y ese mismo 1%, o sea que las cifras de abril, mayo y junio son igualitas. ¿Ya? No es que sumado al saldo anterior el 1% y al saldo anterior el 1%, ¿no? Solo 1%. Si hemos subido, ¿dónde está? Los gastos de comercialización y administración. Enero, febrero, 75.198. El 1%, ¿cuánto es de 75.000? ¿Cuánto es el 1% de 75.000? Debe ser 7.5, ¿no? El 1% de 75.198. Si le resto un 0, 751, ¿no? Listo, 751 le sumo y la misma cifra le sumo al segundo y al tercero. No incremento las tres, solamente eso. Por lo menos así lo he tomado yo. Si alguien lo ha tomado por el saldo anterior, justo yo. ¿Y qué más decía el ejercicio? Con la información antes mencionada, se debe preparar las proyecciones de los 3 estados financieros para el segundo trimestre de la gestión, presentarlos al propietario para su análisis, evaluación y calificación. Bien, ahí está la explicación tan básica de lo que había que hacer. No había nada, absolutamente nada complicado. Tal vez el único dato, cómo interpretaba el 2% de crecimiento, no, el 5% de crecimiento sobre unidades, ¿no? Tal vez alguien podía incrementar el 5% sobre el valor total, pero aclaraba en el ejercicio. Decía 5% sobre unidades. Por eso que he calculado, el 5% sobre 4 sobre 5 es 0,20 y 0,25, entonces ni alcanzas a una unidad, no creces una unidad, ¿no? Te quedas exactamente con la misma información de ventas que has tenido. Bien, después del drama del día miércoles pasado, ¿dónde está el problema en la segunda decisión? Se supone que o hemos hecho igual o no hemos hecho nada y nos estamos dando cuenta recién lo que hay que hacer, o hemos hecho parcialmente las cosas, pero fíjense, era tan simple como calcular el costo habiendo porcentajes. ¿De dónde? El dato estaba escrito, ni siquiera había que calcularlo, nada, estaba escrito, clarito, dice, ¿no? Costo de ventas, 341.138, listo, de ahí habría que hacer la clasificación 50, 30, 20, listo, nada más.
Luego, los incrementos, tal vez el otro tema que alguien podría decir, ok, entonces como hay que aumentar el costo de la materia prima, yo subo abril, mayo y junio. Pero varios me han preguntado y yo les he dicho, solo se sube de aquello que no se ha comprado. Porque lo que ya he comprado ya está pactado, ya está acordado con el proveedor y el acuerdo es me entrega y yo le pago en 2 meses, eso está ya acordado. Entonces, ese precio no se tiene que mover, ¿no es cierto? Y eso sale del análisis del presupuesto financiero, o sea que había que mirar para la referencia, pero no había que hacer ningún cálculo adicional, simplemente no subir y el día que haya que pagarle, le pagamos lo que estaba pactado. Ahora, para los 2 meses siguientes, mayo y junio, hay que subir en 1% el precio de la materia prima. Y claro, y el estado de resultados varía porque crece en un porcentaje los gastos de administración y comercialización. Teníamos incluso el monto global de gastos de comercialización y administración. No me dice cuál de los componentes, no me dice si son los variables o los fijos en comercialización, simplemente me dicen que crecen en un porcentaje, listo. Entonces, algo crecer en ese porcentaje y se terminó. Obviamente eso afecta y va a afectar a mi estado de resultados, porque imagínense del estado de resultados que el mes de abril los ingresos $460,000, y si a esos 460,000 le voy a restar como $115,000 aproximadamente, 230,202 dividido entre 2, que es el costo, no que es el precio, y eso lo voy a restar en 115,000, o sea que voy a afectar mis 460,000 menos 115,000. Entonces, automáticamente eso me va a cambiar. Si yo a la utilidad bruta ya le resto 115,000 acá, listo, me va a quedar una utilidad bruta así de chiquitita. Y si le resto los gastos de administración y comercialización, seguramente me va a salir pérdida en los 3 meses. ¿Estamos? Bien, miren su información, miren lo que han hecho, miren lo que no está de forma apropiada y pregunten para que yo haga cualquier aclaración adicional. Ajusten su información para que no nos quedemos como el otro día con un trauma por no haber hecho bien la segunda parte. Señorita. No es consulta, es más, me di cuenta que en el presupuesto financiero y en el económico, los montos que son de los gastos de comercialización variables del 1% cambian. Entonces quisiera saber cuál es el verdadero dato que debemos tomar, porque sí recuerdo que en la anterior clase cambiamos el monto, pero creo que tal vez no se cambió en el económico. Aquí no está cambiando nada. En este es el original. No, aquí no hay ningún cambio. Ninguno de los cambios que están allá están aquí. Estoy mostrando los datos originales, porque el dato que nos dice es trabajar sobre los datos originales. Ya he explicado cómo hay que ajustar, cómo hay que mover, cómo hay que cambiar, ¿ven? Sí. Pero no he tomado ningún dato aquí del incremento. Entonces, ajustar en tu nueva proyección de los 3 meses siguientes, abril, mayo y junio, ahí es donde tienes que hacer los 4 ajustes que acabamos de mostrar. Bien. ¿Sí? Creo que más que nada lo que se refería a mi compañero es que en la anterior clase lo que se refería a comisiones sobre ventas nos ha dicho que no era sobre el total de ingresos, y eso lo estoy tomando porque la anterior se nos dijo que era el de total de cuentas por cobrar más las ventas al contado. Las ventas al contado, así que por eso se está variando en varios veces. Se dijo que esas son las cosas que se debía tomar. A ver, cuando estamos calculando las comisiones sobre
ventas, hemos dicho que esas comisiones se calculan sobre lo que realmente se cobra. Y para eso hemos tomado en cuenta el dato del presupuesto financiero. ¿Cuánto he vendido al contado y cuánto he cobrado del periodo anterior? ¿No ve? Ese es el dato con el que se debe generar la información para calcular porcentaje de costos de comercialización variables, ¿verdad? Se supone que las ventas, el dato que hemos tomado de ventas es exactamente igual. Creo que no había ningún dato que nos haga variar, porque las cobranzas del año anterior eran 70%, me parece, en el mes, 30 y 20. Listo, entonces eso no se movía para nada y la política de ventas de la empresa era 70% al contado, creo que era 15 y 20, 70, 20 y 10, ok, hacia los 100. Eso no cambia para nada. Entonces el dato del que había que tomar el cálculo de los costos comerciales variables era del total de ventas al contado más las cobranzas, y eso sale del presupuesto financiero, ¿verdad? Entonces en el presupuesto económico ahora no hemos dicho que cambie el porcentaje, no hemos dicho absolutamente nada de eso. Lo único que hemos dicho es que cambia. ¿Qué cosa? Crece los gastos comerciales en 1%, ¿no ve? Bien, tal vez a lo que tú te estás refiriendo es que como hemos vendido menos en 50% del año anterior, no, del periodo anterior, el cálculo de esta comisión debe ser sobre los nuevos montos. ¿A eso te refieres? Correcto, está bien. Entonces, ¿qué vas a tener que ajustar? Vas a tener que ajustar el monto específicamente que está relacionado en los gastos de administración, este componente que es los gastos de comercialización variables, ¿no es cierto? Y además el 1% sobre estos gastos. ¿Vamos? Esto no se decía, pero lo que estás haciendo la aclaración, me imagino que varios lo han tomado, no tengo idea, estás tomando en cuenta sobre el real que estás recibiendo en tu presupuesto, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Qué más? Repito, aquí no está ninguno de los ajustes que acabamos de explicar. Sí, señor. En la cuenta de saldos de stock, hoy tenemos como el último mes que sería 50.801. ¿Son unidades o es el porcentaje? ¿Qué cosa otra vez? En la cuenta que sería el saldo de stock de inventarios, manejamos nosotros del año anterior que sería 409.500 y se va reduciendo conforme vamos produciendo. Y llegamos al mes de marzo, que sería de abril con 59.851. En este caso ya vendría la reducción de 50%, que allá es de 20, sería un juego de comedor de mesas, y sería poner el costo o la unidad en esa parte. En este caso, hasta ahí el costo, porque tú estás produciendo exactamente igual. La producción no cambia, lo que cambia son las ventas. Vendes menos, por eso que acabo de decir que la diferencia de esa unidad debería ir al inventario de producto terminado. ¿Por qué les he pedido que calculen el costo unitario? Entonces, porque al costo unitario que te haya salido, es a ese costo el que vas a llevar esa unidad que no has vendido al inventario. Nada que ver el saldo de esto. No,
no te olvides que además el saldo de stock tú lo estás manejando para producción. Lo que sí, y hasta ahora no hemos dado ningún dato adicional, hay un saldo de productos terminados en el inventario. Y ese es un valor monetario, pero no hemos dicho a qué corresponde, no hemos dicho nada hasta este momento. ¿Lo ven? ¿Está claro? Ahora sí. ¿Quién quiere seguir jugando el juego de negocio? Solamente veo 2 manos, 3 manos levantadas. 4, 5, 6, 7. Los demás no quieren seguir jugando. ¿Está bien? Los que no quieren seguir jugando no están obligados a hacerlo. El único problema es que su nota es 0. O no. Los demás pueden jugar. No. Este dato aquí es el original. No está nada actualizado en relación a los cambios que acabamos de dar. ¿Sí? Es que no le han jalado toda la fórmula del anterior, o sea, le han puesto en digamos, de enero, pero no la han jalado para los siguientes. He hecho solamente para los 3 meses. Creo que de 2. Para estas 2. Veremos qué dice la fórmula. En los gastos de comercialización variables, La comisión es de ventas que sale del presupuesto financiero. pero por eso, esos son los gastos de comercialización variable. A ver, he tomado aquí el F97. ¿Cuál es el F97? El F97 es el total de ingresos. He tomado, en todos los casos he tomado el total de ingresos. Es que ahí Ahí tenemos otros ingresos financieros, 553 que depositamos en el banco, que es de canalizador, pero eso no tiene que considerarse. Sí, justamente eso es lo que le he querido decir al inicio, pero no le expresé tan claro. Esta es una de todas esas. A ver, aquí está el total de ingresos. Y el total de ingresos implica la comisión. Aquí está incluido la caja de ahorro. Eso no es venta. No es 20, ¿de acuerdo? Pero según mi fórmula, este monto sí, tienes toda la razón, debería ser menos el G96. Ok. Sí, porque estoy tomando por la comisión y no por el fondo. Tienes toda la razón. Bueno, eso era lo que... La cosa es que Y por eso hay también carne.
Ahora sí, ¿Así? ¿Le sale? 5.100. le he restado la comisión del banco. No, le he restado el interés del banco. Gracias. Al final en su presupuesto financiero, no sé si las cargas sociales o los segundandos que están al final de este tenemos que pagar los diciembre, no los presentamos, por eso en mi disponibilidad de mí me sale negativa. ¿En tu disponibilidad? Sí, es que no estamos contando la carga social de diciembre. Estas son las cargas sociales. Y esto está aquí. Sí, bueno, había dado cuenta de eso, solo le toman estos dos y no toman los que están en rojito. Con eso sí va a cambiar, pero tal vez sigue dando disponibilidad. Es que o sea, es un monto, no es tan grande el monto para que haga una. Ahorita voy a cambiar entonces lo que... aunque no me olvide. Voy a mover lo que me olvidé. Que tráigame el auto porque me está cargando. Está lleno. Me ha dado. Y ahorita trae alargado todo eso. Sigue dando. ¿Este es el monto de mí? Bueno, va al final, pero sigue sirviendo, no sé si se sigue. Pero sale distinto de mí para que dé cuenta. Aquí estoy calculando todos los egresos del periodo. Todos los egresos del periodo incluyen todas las cuentas desde la 104, que es los materiales directos, todo lo que es la mano de obra, todo lo que son los costos indirectos de fabricación, los gastos de administración fijos, variables, y todo eso estoy sumando en el periodo total de ingresos. Sí, pero al final, licenciado, en diciembre ya tendríamos que contar el pago de los segundandos. Claro, estoy incluyendo. Y mi fórmula yo incluyo el 104, el 105, el 107, incluyo el 109, que es justamente los 20.000 que corresponden al 16.66% y la suma de todos los demás. ¿Está bien? Más el 117 y 118. ¿Está incluido? 170, ya sé que está sumando. Revisar de todos modos. Está incluido. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Ahora sí, está incluyendo todo eso. Sí, señor. Disculpe, licenciado, una consulta sobre el estado de costos cuando se hace el nuevo pedido del juego de comedor, de escritorio y los estantes. Nos comentaba de que eso ya está calculado en marzo y es por eso que se toma en cuenta el tema de mayo y junio, pero eso en sí debería estar anotado para abril y mayo, dado que se toma con un mes de anticipación, ¿verdad? Pero a ver, otra vez. Cuando se hacen los pedidos del juego De la materia prima. eso, de la materia prima, nos
nos decía de que no hay que anotar el de abril porque ya está anotado en marzo ese pedido, y entonces tomamos en cuenta el de mayo y junio, pero esos en sí deberían estar registrados para abril y mayo, ¿verdad? No, pero a ver, lo que no se toma en cuenta Ajá. es el crecimiento del precio de la materia prima de los meses del mes de abril, porque como ya hemos hecho el pedido un mes antes, en marzo, en abril nos van a entregar el producto, los 59,000 más o menos que quedaban, sin ningún incremento de precio. Pero el mes de mayo y el mes de junio, eso sí, porque no hemos pedido, eso sí, en el presupuesto económico tienes que hacer que crezca en 1% en mayo y en 1% en junio. Pero el mes de abril, nada. ¿Ok? Y obviamente en el presupuesto financiero también tiene que crecer, ¿no? Ya me dio vuelta, ok. Lo mismo. ¿Qué más? Sí, yo acá una pregunta. Primero respecto al estado de costos de producción, y como viene en la segunda decisión nos dice que el 50% de los costos, o sea, los juegos de comedor siguen del 50% de los costos totales. Estos costos totales representan la materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Todo, Exacto. Más sus respectivas cargas sociales, eso nos indica. más la depreciación. Exacto. Ahora, sacando el 50% representa es 155.226. Este 50% sería el costo total técnico, o sea, de ambos, de materia prima, costos indirectos de mano de obra y costos indirectos de fabricación. Están incluidos los cargas sociales. Entonces, básicamente, la división entre, por ejemplo, para el comedor para el juego de comedor, son 2 por mes, cada mes, la producción. Entonces, lo dividimos entre 2 y ese sería el costo unitario técnico, pero el costo unitario. Claro, a ver. El costo unitario que te quedaría para cada uno de los productos, para los dos productos es los 200 y tantos. Si lo divides entre dos, claro, es uno solo, ¿no es cierto? Ese es el costo. Pero a ver, ¿cuál es el estado de costos? Si yo calculo el total de costos del primer trimestre, es 946.327. Si ese costo yo lo divido en función a las unidades, en función a los porcentajes que representa, 473.000 escritorio, juegos de comedor, 238.000 escritorios y 189.000 estantes. Y con el propósito de tener un dato referencial, lo he dividido entre el número de unidades y he calculado el costo unitario de producción, pero he tomado los datos promedio. Entonces, ¿qué he hecho? Para calcular con exactitud, he trabajado con las ventas del periodo. ¿Cuántas son las ventas? 480, 483, 500, 100. Y he calculado el 50% de las ventas de cada producto para los 3 meses. Y al haber calculado, sé exactamente cuánto representa las ventas por cada producto. Y he hecho exactamente lo mismo para los costos. Entonces, si tú te fijas, los juegos de comedor, el primer mes, en abril, cuestan 170.000 los dos, 178.000 en mayo y 187.000 en junio. Y he hecho lo mismo para los 3 productos, con lo cual he podido yo establecer un dato general y he calculado mi nueva utilidad bruta con toda la información, simplemente tomando en cuenta el dato de costos, primer dato. A partir de ahí hay que hacer las modificaciones. Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Aclarado? Perfecto.
más? Mi 20. ¿Qué más? Bien, el miércoles es el examen. Y ya no va a ser la decisión 3 que les he dado, va a ser otra decisión. Pero se supone que ya, como ustedes me han dicho, se han traumado, ¿no? Porque 2 no sabemos. Ahí está toda la explicación de cómo debería ser. Entonces, el 3 es el miércoles en clase. ¿Estamos? ¿Alguna cosa más? La tercera decisión que es la evaluación nos política, ¿qué decisiones específicas, o sea, no nos va a dar los datos, ¿no? Pero ¿qué decisiones específicas debemos tomar? Perdón, otra vez. ¿Qué decisiones específicas vamos a tomar de A ver, que yo me acuerde, obviamente va a ser referido al avanzado, ¿no? que yo me acuerde, decisión 3. La empresa debe tomar una decisión en equipo e invertir los fondos en exceso que generó al 30 de junio, pagar su deuda total o parcialmente o comprar materia prima y material. Primera decisión. Segunda decisión, prepare y presente su oferta para vender e incrementar la venta de sus productos. Y con las decisiones tomadas deben preparar el estado de resultados del tercer trimestre de la industria de muebles La Modelo. 3 decisiones había que tomar en el caso 3. Para este miércoles, ¿cuántas decisiones va a ser? No sé, de repente sí. Para prepararnos también. Necesitamos eso. Prepárense con la información que tienen para tomar decisiones. Tengan todo listo, tengan sus datos armados, tengan calculado lo que se ha hecho el segundo trimestre con toda esta información. Todos, de tal forma que partiendo de ahí, hagan el análisis de lo que yo voy a proponer que se decida. Y no se olviden que las decisiones, a ver, por ejemplo, la decisión de ventas. Ustedes ya tienen costos, ustedes ya saben cuánto quieren en inventario, ustedes saben cuál ha sido el precio al que han vendido y saben qué ha pasado con el mercado hasta el trimestre anterior. Entonces, si yo digo que me presenten una oferta de ventas, ustedes tendrán que calcular su costo, es decir, si el costo es el mismo que han sacado en el ejercicio, yo les descuento 5% a este costo porque voy a disminuir, no sé, mis gastos generales de costos indirectos de fabricación o mi materia prima. Si voy a disminuir, yo bajo 5% por decir algo y voy a perder ese 5% en utilidades. Pero yo puedo vender más unidades y obviamente yo voy a decidir a quién le compro. Si alguien me dice yo le voy a vender a 18,000 un producto y otro me dice yo voy a vender a 16,000, lo voy a comprar al de 16,000, ¿no es cierto? Pero eso lo tiene que definir cada equipo. Cada equipo me va a dar su precio y yo voy a decidir a quién le compro. Y por ahí le voy a comprar uno a un de los equipos, le voy a comprar 3 a otro, 2 al tercero, después de repente nada más. Entonces ustedes tienen que hacer el análisis y el precio lo van a fijar ustedes. Hasta ahora yo no he calculado hasta aquí el precio unitario, pero les he dado la pauta de cuánto es, de cómo es, cómo se abre y hay que saber cuál es el precio unitario.
inventario para saber cuánto. Yo he hecho mi calculito, ¿no? He hecho un cálculo en este ejercicio. Aquí he puesto, en este ejercicio, yo he puesto cuál es mi precio de lo que he vendido y aquí he calculado mi costo. O sea que yo en función a las unidades puedo saber cuál es mi precio de venta, porque con esto puedo calcular cuál es mi costo. Entonces ustedes me van a ofrecer algo y por ahí yo les compro a todos. Entonces va a depender de lo que ustedes hagan, de su análisis y de su propuesta. Ustedes son los que van a hacer la propuesta y en función a esa propuesta es en función a esa a la que voy a actuar yo y a la que yo voy a decidir qué hacer. Y lo que yo le compre a cada equipo lo tiene que registrar en su estado de resultados. Si yo le compro 0, nada, listo, pérdida total. Ese equipo está pasando. Claro, porque si ha perdido, el juego de negocios es para ganar, no es para no perder, ¿no? Jóvenes, que les vaya bien, nos vemos el miércoles. Hola, ¿cómo están? ¿Ya les cortó? No. Ah, bueno, sí acabé.